Bueno, hermanos, pues vamos a estudiar porque nos queda poquito tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. El día de hoy, hermanos, quisiera compartirles un poquito acerca de un tema que estaba desarrollando. Este tema es principalmente la santidad, pero quiero hablarles de claves para que podamos tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y este texto, hermanos, es una promesa del Señor que espero podamos vivir cada día de nuestras vidas, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Les parece bien si hacemos una oración, hermanos, para el estudio de esta noche? Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, por la instrucción que nos das, por el consuelo que nos das. Y, Señor, porque abres nuestros ojos a realidades espirituales que a veces no consideramos. Yo quiero rogarte que en esta noche, Señor, tú toques nuestros corazones y principalmente nuestra voluntad para vivir vidas que te agraden, Señor. Por favor, ayúdanos a conseguir santidad en nuestras vidas. Y en tus manos pongo este tiempo, por favor, ayúdame a compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quisiera comenzar diciéndoles, hermanos, que existen muchos caminos en el mundo, caminos literales. Si deseamos ir a algún lugar, tú y yo podemos trazar una ruta y seguir esa ruta y llegar a ese lugar. Incluso en nuestros celulares, muchos de nosotros tenemos algunas aplicaciones que nos dicen incluso cuánto tiempo tardaremos, la gasolina que gastaremos, si hay accidentes, si hay policías. Yo no sé por qué ponen eso, pero nos ponen en la aplicación si hay policías y otras montones de cosas, ¿no? Pero hermanos, a pesar de que tenemos estas aplicaciones tan novedosas, tú y yo somos los que elegimos caminar por ese camino, por ese rumbo, por esa ruta, ¿o no? Lo mismo, hermanos, pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual, hermanos, también hay caminos, o mejor dicho, hay decisiones que nos pueden llevar a pecar o a mantener una vida santa. Tú y yo, hermano, podemos ver que la palabra de Dios nos advierte de lo que puede costarnos una mala decisión, las consecuencias que pueden venir a nuestras vidas, el tiempo que puede llevar recuperarnos y también lo más importante y de lo que deseo hablar el día de hoy, cómo podemos evitar caer en tentaciones. Y sabes, esta es la parte más importante de esta noche. Dios desea que seamos santos. Y en este versículo que acabamos de leer, hermanos, Dios nos promete que siempre tendremos una salida de la tentación. ¿Tú crees esto, hermano? A ver, haz con tu cabecita así, si lo crees. Amén. Hermanos, Dios siempre, siempre nos va a dar una salida de la tentación. Hermanos, la tentación no es pecado. La tentación es el preámbulo antes de ser tentados. Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos tomar las decisiones de no seguir por ese camino para poder vivir vidas santas. En esta noche, hermanos, voy a mencionar varias cosas que nos han compartido ya varios hermanos aquí en este grupo, pero deseo, hermano, que lo consideres. Si tú tienes un cuadernito de notas, que anotes, y si no tienes un cuadernito de notas, pues que escuches bien. Sé que se va a grabar esta predicación y después la consigues si la quieres estudiar, ¿va? Bueno, hermanos, lo primero que quiero hablarte es que hay una realidad espiritual que describe la Biblia. En este versículo, hermanos, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Este versículo, hermanos, comienza diciéndonos que todos podemos ser tentados. Cuando dice, no os ha, el versículo está diciendo, en ese os, nos está diciendo, no les ha sobrevenido. Y eso nos abarca a todos. Ahora, no importa la edad que tengas, hermano.
No importa ni tu posición social, ni económica, ni académica o profesional. No importa si eres hombre o mujer, si eres niño, joven, adulto, adolescente, ancianito, o bueno, adulto mayor, o adulto en plenitud, les dicen en la iglesia Betel. No importa si eres un nuevo creyente o si eres el pastor de la iglesia, ¿sabes? Todos seremos tentados. Todos. Y dígame aquí, ¿quién no ha sido tentado? A ver, levante la mano el mentiroso. No, no es cierto. Levante la mano el que nunca ha sido tentado. Realmente no se puede, hermanos. Todos hemos sido tentados de alguna u otra manera. Otra cosa que nos dice este versículo, hermanos, es que ninguna tentación que tengamos tú y yo es inhumana, o es extraterrestre, o es imposible. Hermanos, este versículo nos dice que todas las tentaciones que vamos a vivir las han vivido muchos seres humanos en el pasado, en el presente y las vivirán en el futuro. Y hermanos, las tentaciones no son irresistibles. Y lo expresa de esta forma: ninguna tentación que no sea humana. Dios, hermanos, no permite que seamos tentados con cosas que sabe que no podremos vencer. Y eso, hermanos, es una alegría para tu corazón y el mío. Toda tentación puede ser vencida. Toda tentación puede ser soportada. Ahora, hermanos, la tentación tiene uno de los siguientes tres orígenes, que tiene que ver con tres enemigos que tú y yo a los cuales tenemos que enfrentar cada día de nuestras vidas. La Biblia nos enseña que estos enemigos son, primeramente, la carne. La carne es el primer enemigo que tú y yo tenemos. ¿Y qué es la carne, hermano? La carne no es un bistec, por supuesto. La carne tiene que ver, mira, te voy a mostrar un texto. Si puedes ir a Gálatas capítulo 5, allí en el versículo 16 nos habla precisamente de este concepto, la carne. Te lo leo, dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hermanos, la Biblia nos enseña que el primer enemigo que tenemos se llama carne. Esta palabra carne viene del griego sarx, que es la inclinación que tenemos por la maldad. Hermanos, nosotros tenemos una predisposición a cometer pecado. Esto también la Biblia le llama la vieja naturaleza o el viejo hombre o la naturaleza de Adán. Alguien dijo, y esto me llama mucho la atención, que nadie peca contra su voluntad. Y quiero decirte algo: cada vez que tú y yo pecamos, tú y yo tenemos algo que ver en eso. Tú y yo cedimos o quisimos hacer eso. Esto es algo interesante. ¿Y sabes qué es eso? Eso es la carne, hermano. Eso se llama la carne. Y bueno, hermanos, otra fuente de tentación en nuestras vidas, además de la carne, es el mundo, hermanos. Quisiera que fueras a otra cita, allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, primer carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, por favor. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Es allí donde se habla acerca de este siguiente enemigo, el mundo. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense lo que hay en el mundo según Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, el siguiente enemigo que tú y yo tenemos y que también es fuente de tentación en nuestras vidas, hermanos, es el mundo. La palabra mundo, hermanos, viene del griego cosmos, que se traduce como mundo y significa arreglo ordenado, decoración, sistema u orden. Este sistema de maldad, hermanos, dice Dios, no lo debemos amar. Esta misma palabra, hermanos, cosmos, aparece en otro texto, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, cuando se habla acerca del atavío de la mujer, del adorno de la mujer, y está hablando precisamente de eso, de una decoración. La palabra cosmos, hermanos, es de donde viene nuestra palabra cosmético.
Alguien dijo que sí es pecado que la mujer no se ponga cosméticos, o bueno, más bien dicho, que se ponga cosméticos. Y un pastor dice que es pecado que no se los pongan. Hermanos, la palabra cosmos tiene que ver con decoración, con adorno, algo que es atractivo a nuestros ojos, que despierta deseos en nuestra mente y corazón y que nos llevan a, a ser atrapados en esas cosas. Si tú te fijas el mundo en el que vivimos, este mundo, hermanos, es atractivo. Este mundo está decorado de tal forma que la maldad no parece maldad y que despierta en nosotros deseos malos que si cedemos nos llevan a pecar. Hermanos, el mundo es otra fuente de tentación en nuestras vidas. Y por último, hermanos, y más tremendo, un enemigo que es real, un enemigo espiritual, que es una persona a la cual tenemos que enfrentar, hermanos, es Satanás o el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1, nos habla acerca de la tentación que nuestro Señor Jesucristo vivió después de haber estado 40 días en el desierto ayunando. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 4, versículo 1 lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, el diablo, hermanos, es la tercera fuente de tentación en nuestras vidas. Su obra, hermanos, tiene que ver con que Él es autor del pecado e impulsa a los hombres a pecar. Además, hermanos, Satanás mantiene esclavizados a los hombres. Satanás ciega el entendimiento de la palabra de Dios para que el evangelio, hermanos, no pueda ser entendido en las personas que aún no tienen a Cristo. Además, hermanos, Satanás pone tropiezo en las vidas de las personas para que ellos se alejen de la verdad. ¿Sabes cómo? A veces, cuando tú y yo actuamos hipócritamente como cristianos y una persona que no tiene conocimiento del Señor llega a la iglesia donde tú y yo estamos, eso Satanás lo usa para alejarlos. Es terrible, hermanos, pero a veces somos instrumentos para que otros se alejen del Señor. Otras veces, como describe la palabra de Dios, Satanás ahoga la palabra para que sea infructuosa y así la persona pierde oportunidad de ser salvos. Hay veces que está el Super Bowl, a mí me llama mucho la atención, es un deporte que me gusta, y el Super Bowl es precisamente los domingos en la tarde. He tenido que verlo por 12 años en repetición en YouTube. Pero hermanos, es increíble, de verdad es increíble que muchos eventos interesantes ocurren en domingo, a la hora del culto. Es más, si tú quieres ver las telenovelas, el maratón de serie que te gusta, ¿cuándo es, hermano? Es el domingo. ¿Cuándo son los mejores partidos de fútbol? El domingo. ¿Sabes por qué? Bueno, porque hay un sistema que Satanás usa para que tú y yo estemos distraídos de lo importante que es la palabra de Dios y entonces estemos ajenos de él. Hermanos, otra cosa que hace Satanás, hermanos, y eso solamente en casos muy, muy, muy tremendos, es que puede poseer a las personas y controlarlas. Hermanos, esto es con personas que se han metido en terrenos de Satanás. Se han metido en los horóscopos, en el tarot, en las cartas, en la cuija o ouija, no sé cómo se diga. Se han metido con la brujería, la magia blanca, negra, azul, morada, violeta. No importa qué magia sea, todas son feas y Dios no las permite. Y cuando uno está coqueteando con esas cosas, hermano, ¿sabes qué? Tú estás pisando terrenos graves. Te voy a decir una cosa y a lo mejor va a sonar extremista, pero las películas de terror que tanto les gustan a los jóvenes ir a ver al cine, tiene que ver con esos asuntos satánicos. Cuidado con esas cosas, hermanos, porque abrimos puertas a cosas que después no te cuento. Pero hermanos, Satanás, en el sentido de creyentes, de personas que ya han recibido a Cristo, su principal ministerio, hermanos, es tentarlos. Satanás va a buscar una u otra forma de tentarte a ti y tentarme a mí para que hagamos lo malo y nos alejemos de Dios de la manera más fuerte que se pueda. Satanás, hermanos, oprime a los creyentes, pone en la mente y en el corazón de los creyentes dudas, malos pensamientos, ideas equivocadas,
falsas doctrinas, pone culpa injustificada, pone la autocompasión. ¿Sabes qué es la autocompasión? Pobrecito de mí, mejor me como un gusanito. Eso es la autocompasión y muchas veces tendemos a eso, hermanos. Y sabes, Satanás también tiende lazos y trampas a los cristianos. La labor de Satanás, hermanos, es continua. Él no descansa. Él trabaja día y noche. Por eso a veces tú y yo tenemos pensamientos que decimos, caray, pero ¿en qué momento sucedió pues este pensamiento? Alguien dice que tiene que ver con situaciones del subconsciente, pero yo, ¿sabes qué te puedo decir? Que Satanás se mete en tu cabeza de alguna forma y te pone pensamientos y sueños y cosas terribles, hermano, de verdad, que atormentan al creyente. ¿Sabes, hermano? Este enemigo es implacable. Si no fuera por Dios, hermanos, estaríamos hechos unas piltrafas. Tú y yo, hermano, recibimos el ataque continuo de este ser espiritual real, hermano, y ojalá que puedas creer esto. ¿Y sabes cuál es una de sus labores más tremendas? Él construye fortalezas. Las fortalezas, hermanos, las construye en áreas de nuestra vida donde tú y yo hemos permitido pecado, donde tú y yo hemos consentido algo que nos gusta hasta cierta forma, pero sabemos que está mal, y donde tú y yo nos resistimos a corregirlo. Y entonces comenzamos a fabricar un montón de argumentos para decir, eso que estoy haciendo no está tan mal. Y Dios sí, sí, me puede perdonar eso, pero no tengo razón de pedirle perdón. Y eso lo único que hace es impedir nuestro crecimiento espiritual y nos trae derrota continua una vez tras otra vez y comienza a afectar cada área de nuestras vidas. Satanás, hermanos, hace esto y sabes algo, él tiene un ejército bien organizado de demonios que le ayudan a derrotarnos a ti y a mí constantemente. Tan solo el día de hoy, hermano, yo te pregunto, ¿has caído en algún pecado? ¿Fuiste tentado el día de hoy? ¿Cuántos de aquí tuvieron la tentación de no conectarse e irse a dormir? A ver, levante su mano. No es cierto. Hermanos, todos nosotros tenemos que reconocer que estos tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás, van a ser fuente de tentación en nuestras vidas. Y si nosotros atendemos esto correctamente, hermanos, tú y yo vamos a cosechar victorias y podemos vivir vidas santas. Porque ¿sabes qué, hermano? Estos tres enemigos atacan ciertas áreas de nuestra vida. Si yo te pregunto a ti, hermano, ¿en qué área de tu vida puedes ser tentado? Lo más probable es que tú me digas, en todas. Y eso es correcto, hermano. Si tú me dices, en cualquier área, tú puedes, yo te puedo decir, así es, efectivamente. Pero sabes, para resumirlo, quiero explicarte algo. Dios nos hizo seres semejantes a Él. Es decir, somos tripartitos. Primera carta a Tesalonicenses nos dice que tú y yo tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y quisiera leerte el versículo que está en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Déjame lo encuentro y te lo leo. Este versículo nos dice que tú y yo tenemos esas tres partes en nuestro ser. Escúchalo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y fíjate en qué áreas, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos próximos a ver cómo viene el Señor Jesucristo. Tú y yo seremos arrebatados en un momento. Lo vimos hace poquito con Julio. Hermanos, este momento, esta pandemia, esta situación que estamos viviendo debe despertarnos a ti y a mí el deseo de ser hombres y mujeres santos que glorifiquen al Señor, porque cuando Él venga ya no habrá oportunidad de hacer nada más, hermano. Ya el bien que tú pudiste hacer, si no lo hiciste cuando el Señor venga, ya no lo vas a hacer. Ya no vas a ser más guapo o más bonita. Ya no se va a poder más. Hermano, ¿sabes qué? Delante de Dios debemos brillar. Y eso es a través de la santidad. Y la santidad de todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Y hermano, ¿sabes qué? Es interesante, pero estos tres enemigos atacan cada uno una parte de nuestro ser. Por ejemplo, hermano, la carne.
La carne, hermano, dirige su ataque contra, ¿qué crees? Pues contra este cuerpo, ¿verdad? La carne dirige su ataque contra el cuerpo. Recordemos, hermanos, la carne es esa predisposición a pecar. Pero sabes, esa predisposición es a pecar con cosas físicas, cosas como el apetito. Alguien nos dijo que le gustaba mucho la comida aquí hace un ratito. No voy a decir quién, pero a muchos nos gusta, ¿verdad? A muchos nos gusta comer y comer rico y comer mucho y a veces de más. Los griegos antiguos, hermanos, tenían unas cosas como vasijas, donde después de comer iban y ¡blah! Vomitaban todo para seguir comiendo, ¿se dan cuenta? Era un exceso eso. Y muchos de ahora también lo harían si pudieran, pero la situación económica está tan cruel que yo creo que no lo hacen. Pero hermanos, también la carne nos ataca a través de la lujuria, principalmente a los varones. Varón aquí presente, tú y yo hemos sido atacados a través de la lujuria. Y esto es tremendo. Y es la principal arma de la carne. No, las mujeres no quedan exentas de esto, pero es más común en los varones. La pereza es otra área que ataca la carne en nuestro cuerpo. Nos da pereza, no queremos hacer el bien que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. Hermanos, la violencia es otra cosa que alimenta la carne. Yo no sé por qué, pero hay gente que les gusta ser violento. Les gusta ver cómo se pelean. Les gusta pelearse. Les gusta maltratar gente. Hermanos, es tremendo. La carne, hermanos, afecta a muchos jóvenes e incluso adultos caen en esta área. ¿Recuerdan al rey David? El rey David, hermanos, tuvo una historia triste con respecto a su carne. Él vio a una mujer llamada Betsabé, una mujer casada, por cierto, con uno de sus soldados, uno de sus más fieles soldados, Urías Eteo. ¿Y recuerdan qué pasó? Bueno, David vio que esta mujer se bañaba y entonces la lujuria se despertó en él, sintió un arrebato de deseo sexual y fue vencido, hermanos. Y él pecó con esa mujer. Tú y yo sabemos que el preámbulo de este pecado fue el ocio del rey David, porque por pereza no quiso salir a la batalla. Y entonces eso contribuyó a su caída. Pero hermanos, la carne atacó su cuerpo, atacó su deseo sexual. Y sabes algo, hermano, Dios puso en nosotros un deseo sexual, pero la carne, hermanos, propone maneras equivocadas de satisfacer ese deseo sexual. El deseo sexual debe ser satisfecho en el matrimonio y nada más. Pero la carne propone otras formas que ni tiene caso mencionar para satisfacerlo. ¿Sabes quién más tuvo un tipo de tentación semejante y cayó? Un hijo de David. No sé si tú lo conozcas, esta historia, pero un hijo de David llamado Amnón tuvo una hermana llamada Tamar a la cual, bueno, amaba, dice la palabra de Dios. Pero este joven sencillamente no pudo hacer las cosas bien, cayó en la tentación sexual y forzó a su hermana a acostarse con él. ¿Recuerdas a la mujer de Potifar? Una mujer casada también. Esta mujer deseó a un muchachón, a José. Yo creo que este José era un tipazo, y sin duda era un tipazo. Y esta mujer lo vio, lo codició, y cayendo en ese deseo sexual, trató de obligarlo a acostarse con ella. Pero José salió corriendo, como debemos hacer muchos de nosotros. Hermanos, Herodes el rey, al cual acusaba Juan Bautista, ¿te acuerdas de este hombre? Él tenía a la mujer de su hermano. Hermanos, tú y yo tal vez tengamos alguna experiencia o tal vez tengamos algún conocido cercano que ha batallado con la carne. La carne, hermanos, insisto, propone maneras equivocadas de satisfacer una necesidad que Dios puso en el hombre y en la mujer. ¿Y sabes qué pasa cuando tú y yo cedemos a la carne? Eso nos trae dolor, nos trae vergüenza, deshonra a todos los que participan en eso. Así que, hermanos, la carne es un enemigo al cual debemos vencer. El mundo, hermanos, el mundo se encarga de afectar
otra área de nuestras vidas, nuestra alma. El alma, hermanos, es la psique. Bueno, es la palabra griega que se traduce como psique, que es igual al ego, o sea, al yo de cada persona. Es la mente, son las emociones, es la voluntad de una persona, es la vida física, perdón, la vida psicológica de una persona. El mundo, hermanos, trabaja directamente en ese ego. ¿Sabes qué significa ser mundano? Mundano significa ser ególatra. Eso significa ser mundano. O sea, hace ceder a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras emociones, hacer lo que pensamos y vivir como queremos. Y aquí, hermanos, hay ejemplos. Otro rey, perdón, otro hijo del rey David, Absalón. ¿Recuerdan a Absalón? Era un rey que tenía el cabello largo, largo, largo. Más que yo, miren. Yo lo tengo largo, pero él lo tenía más largo, más largo. Y dice la Biblia que incluso pesaba su cabello, era una vanidad tremenda. Bueno, este joven, hermanos, quiso ser rey. Él no fue tentado por la sexualidad, hermanos. A él lo atraía el poder. Y este rey, en un momento de su vida, armó una conspiración para derrocar a su padre y lo consiguió temporalmente. Pero, ¿sabes? Absalón fue tentado por la vanagloria. ¿Recuerdas a un platero en Efeso llamado Demetrio? Este hombre tenía ganancias porque hacía templecillos de la diosa Diana. Y entonces, como Pablo estaba predicando la palabra de Dios y muchos dejaban de comprar esos templecillos, entonces este hombre se levantó porque su codicia estaba siendo afectada y fue y arremetió contra Pablo y lo juzgaron y empezó un problema allí en Efeso. Y hermanos, esto ocurre porque el mundo, hermanos, siempre nos dirá que debemos ir por más cosas, cosas mejores, debemos ser mejores, debemos poseer lo mejor, debemos tener lo que merecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, hay mundos como el mundo del deporte, o como el mundo de las finanzas, o como el mundo del espectáculo, que está atrayendo a muchas personas y las está alejando de Dios, porque ocupa sus mentes, sus corazones con esas cosas, y entonces, hermanos, sencillamente la gente se aparta de Dios. Tal vez el día de hoy, hermano, tú estás batallando con eso. Hermanos, el mundo nos va a ofrecer cosas que no necesariamente son malas, no son horrorosas como la prostitución o los juegos de azar o las bebidas alcohólicas o las idas a las discotecas. Tal vez son cosas más nobles, como un buen trabajo. Pero sabes, si el mundo nos está absorbiendo, tú y yo estamos, pues sí, vendiendo nuestra alma al mundo. El mundo, hermanos, va a atacar tu alma, tus emociones, tu voluntad, tu mente. La carne va a atacar tu cuerpo a través de esas necesidades que tenemos físicas. Pero hermanos, por otro lado, el diablo tiene por blanco principal el espíritu de las personas. Y esto es algo muy interesante, me encantó de verdad aprenderlo, me gustó mucho, ha sido una enseñanza padrísima toda esta. Y miren, hermanos, el espíritu es lo que nos conecta o nos da conciencia de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 8:16 que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se los quiero leer bien. Dice así, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu, hermanos, es lo que nos conecta con Dios. Y es a través del espíritu que tú y yo conocemos a Dios. ¿Sabes qué hace Satanás, hermano? Satanás busca separarnos de Dios y lo intenta, ¿sabes cómo? Contradiciendo a Dios, mintiendo sobre lo que Dios dice, haciéndonos titubear en nuestra mente y corazón de las cosas que Dios nos dice, de nuestra fe. ¿Sabes quién experimentó esto? Eva, en el jardín del Edén. Y sabes, eso fue algo tremendo, hermanos. Satanás es implacable, porque en el jardín del Edén, hermanos, no había pecado. En el jardín del Edén, hermanos, todo era una situación
preciosa de santidad, de comunión con Dios. Pero fue en ese lugar, hermanos, donde Satanás fue y le dijo a Eva, no a Adán, a Eva, con que Dios os ha dicho que si comes del fruto del árbol morirás. Y después le dijo, no morirás. ¿Qué estaba diciendo Satanás, hermanos? Una mentira. Satanás buscará contradecir la palabra de Dios, hermanos. Y, hermanos, hay más ejemplos, pero voy a seguir avanzando. Solamente quiero decirte que Satanás está interesado en que tú y yo no conozcamos a Dios o en que tú y yo dudemos de su palabra y de sus promesas. Y sabes, tristemente hay muchas filosofías metidas actualmente en las iglesias cristianas, tristemente, que hablan de enseñanzas totalmente ajenas a la Biblia, que están desviando a muchos creyentes. Cuidado, hermano, cuidado, porque Satanás usa a falsos creyentes para instruirnos en cosas que nada tienen que ver con Dios. Si tú llegas a tener dudas, hermano, no te quedes con las dudas. Aquí está el pastor Efraín Ugalde Quillo, está un servidor y muchos de nuestros hermanos que están aquí pueden ayudarte. Si tú tienes dudas, a solucionar tus dudas o ampliarlas. Pero esa ampliación es para que llegamos a una conclusión correcta y bíblica. ¿Sale, hermano? Pero Satanás es lo que va a buscar hacer. Pero, hermano, quiero recordarte lo que decía el versículo que leímos al inicio. Ese versículo dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios, hermanos, Dios es fiel y Él no va a permitirnos entrar en una batalla que no podamos ganar, hermano. Y consuélate con esto porque toda tentación puede ser vencida, puede ser soportada. Mira, hermano, hay muchos que se enfrentan a la tentación y sencillamente dicen, bueno, pues ya está aquí la tentación, pues ya qué. Y ceden a la tentación. En lugar de luchar, dicen, no, no puedo, si no puedes con el enemigo, únete. Así que ahí voy. Y se toman 3 o 4 copas de vino hasta que quedan mal. Hermanos, hay otros que sencillamente, pues no les interesa, no les interesa. Al cabo, el ser felices es el propósito de la vida, dicen ellos. Y si esto me trae felicidad, aunque sea momentánea, y después me trae una cruda realidad, pues no importa, hay que ser felices, ¿no? El problema de esta manera de pensar, hermanos, es que cuando tú y yo queremos ser felices a toda costa, haremos lo que sea por ser felices, incluyendo pecar. Hermanos, si buscamos la santidad, tú y yo debemos luchar. Pero sabes, hay quienes luchan contra la tentación con sus propias fuerzas. Tratan que su fuerza de voluntad los aleje del pecado. ¿Y sabes algo? Eso no funciona. Tratamos, pero no logramos, porque estamos tratando en nuestras fuerzas. A lo mejor esa es la situación de algunos de los que están aquí. Tal vez tú has querido luchar contra algo en tu vida y no has logrado la victoria. Quiero decirte algo. Si lo estás haciendo en tus fuerzas, no vas a poder. Pero si lo estás haciendo con el consejo de Dios, a través de la fuerza de Dios, espera, hermano, persevera, porque vas a ver la victoria, la vas a ver. Y hermano, con eso quiero decirte esto. La clave a luchar contra la tentación es precisamente hacer lo que Dios dice. Solamente haciendo lo que Dios dice, hermanos, venceremos. Dios, hermanos, nos da una instrucción sencilla para poder vencer la tentación. No es fácil, es sencilla, es simple, pues, para que la entendamos y la obedezcamos. A veces llevarla a cabo no es tan fácil, pero es simple, hermanos. Por ejemplo, hermano, vamos a 2 Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Cuando tú y yo estamos luchando contra la carne, cuando tú y yo tenemos una tentación de carácter carnal, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, este texto nos da la clave. Dios nos dice, ¿estás batallando con alguna tentación de tu carne? Simple, huye, huye.
Sal de ahí, aléjate. Esta es la clave. No importa tu edad, no importa la edad que tengas. Hay adultos y jóvenes de 80 años que pueden ser arrastrados a pasiones carnales. Contra esta clase de tentaciones, hermanos, la Biblia nos dice que huyamos, no que peleemos, no que resistamos ahí a ver qué pasa. No, no, no. La Biblia nos dice, vete de allí. Y mientras más rápido, mejor. Un, un pensamiento que el pastor Enoch nos compartió hace mucho en una enseñanza fue esta. Quien no quiera caer, no debe andar por caminos resbalosos. Si tú sabes que te puedes resbalar en algo, hermano, no camines por ahí. No te acerques ahí, aléjate de eso, huye de esas cosas. Dios, hermanos, nos mantendrá puros si huimos de la tentación, no si nos metemos en la tentación. Así que, hermanos, nadie, nadie, hermano, que esté coqueteando con la pornografía o con una relación con una persona que sabemos que no es correcta o con pensamientos en su mente, va a permanecer puro. No importa, hermanos, si tú estás viendo una película en el cine o un comercial de televisión o literalmente estás viendo pornografía en internet o en revistas. Si alguien no se inquieta con esas cosas, hermano, porque dice que es arte, porque dice que, no sé, alguna tontería de esas. Una de dos, o eres extraterrestre o estás mintiendo. Y lo más probable es que estés mintiendo. Porque, hermanos, cualquiera que se mete en esos terrenos va a salir mal. Dice Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que arda? La realidad es que no, hermanos. Quien esté coqueteando con un asunto carnal no va a poder resistir. Hermanos, alguien dijo esto, nadie pone basura en su boca, entonces, ¿por qué poner basura en su mente? Huir, hermanos, es la opción. Huir es la opción. Solteros, jóvenes que a lo mejor están en una relación, si tienen una cita, vayan a lugares públicos donde puedan ser observados o donde esté el papá o la mamá cerca, que no va a dudar en usar un garrote y decirte, aléjate de mi hija. Ahí ve, para que no caigas en tentaciones de este tipo, hermano. Hermano, si tú estás batallando con el licor, aléjate de las bebidas alcohólicas. Tal vez tienes por ahí una botellita que dices, es nomás de adorno, pero está bien llenita. Y después de 2, 3 días dices, caray, alguien la vació a la mitad. Y le haces, caray, creo que fui yo. Hermano, si tú tienes eso, vacía esas botellitas, tíralas a la basura. Si estás batallando con el cigarro, hermano, y tienes cajetillas ahí en tu casa guardadas, sácalas todas y no te las fumes. Tíralas a la basura. Ni siquiera las regales. Tíralas, deshazte de esas cosas que tú sabes te pueden hacer caer, hermano. ¿Sabes algo, hermano? José hizo lo que todos nosotros deberíamos hacer cuando batallamos contra una tentación carnal. ¿Recuerdas qué hizo José? Cuando la esposa de Potifar lo quiso agarrar y le arrancó las ropas, él salió corriendo. Literal, salió corriendo sin ropas. Hermanos, nosotros debemos salir corriendo de la tentación, sobre todo cuando es carnal. Si tú estás batallando con algo de tu carne, córrele, córrele, ¿sale? ¿Qué vas a hacer entonces? Huir. Fácil, ¿verdad? Estoy siendo tentado en mi carne, huyo de ahí. Y si no puedes huir de ahí, ¿qué vas a hacer? Huye, hermano, tienes que huir de una u otra forma. Mira para arriba, cierra los oídos, hazle así, no oigo, no miro, no nada, como el changuito del WhatsApp. Huye, hermano, huye y hazlo evidente que tú no quieres participar de eso y no lo vas a hacer. Lucha por huir, ¿sale? Esa es la manera en la que vencemos la carne. Otra manera, hermanos, perdón, sí, otra clave que tenemos, hermanos, está en primer carta de Juan. Vamos allá, por favor, primer carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y escucha, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Biblia claramente nos dice que la fe es lo que vence al mundo, hermano.
¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que para vencer al mundo necesitamos fe. Bien, estos mismos versículos que te acabo de leer, hermano, te los voy a leer en otra versión. La versión Nueva Biblia al Día. Dice lo siguiente: porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. ¿Te das cuenta? Confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. Nuestra fe. Hermanos, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto funciona como un indicador. Cuando vas en tu carro y le falta gasolina, porque ya casi vas en la parte roja del tanque, se prende un foquito, ¿verdad? Y ese foquito que se prende nos dice que hay que ir a la gasolinera y llenar el tanque, porque si no se va a detener y entonces vamos a tener que empujar el carro y eso nos va a costar mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, hermanos, en nuestra vida espiritual, el indicador es precisamente la mundanalidad. Pregúntate, ¿qué tan adaptado estoy yo al mundo? ¿Qué tan moldeado estoy yo por el mundo? ¿Me peino como ellos? Yo, aunque quiera, ya no puedo. Pero tal vez tú traes el peinado de Neymar, o ¿cómo se llamaba el jugador ese que se puso de moda? Neymar, ¿verdad? Neymar. O tal vez tú traes los pantalones guangos, esos que les gustan a los jóvenes. O tal vez ya te pusiste un tatuaje que dice yo amo a Cristo, pero al fin y al cabo es un tatuaje, porque están de moda. O no sé, no sé, hermano. Piensa, ¿qué tanto del mundo hay en mi vida? Cuando nosotros tenemos ese indicador, hermanos, entonces tú y yo tenemos que reconocer que el mundo nos ha moldeado. Tal vez ha moldeado nuestra manera de hablar, tal vez ha moldeado nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de vivir. Hay muchas veces que tú y yo repetimos cosas y ni siquiera sabemos por qué las repetimos. Se puso de moda hace tiempo la palabra tolerancia para decir que debemos aceptar el pecado de otros. Pero no, hermanos. Lo que es pecado y se acabó. La Biblia lo dice así. No tenemos por qué ser tolerantes. Esa palabra tolerancia está mal empleada. Pero sabes, a veces tú y yo estamos repitiendo cosas. Y, es que tienen derecho a ser felices. Y, es que es amor. Y no, hermano, tú y yo estudiamos la Biblia y nos damos cuenta que muchas relaciones humanas en la actualidad son pasiones desordenadas, cosas que no están bien delante de Dios y deben llamarse por su nombre. Hermanos, una vez que tú y yo identificamos esto, tenemos que reconocer otra cosa. Si hay mundanalidad en nuestras vidas, tenemos que reconocer que la razón por la cual está esa mundanalidad en nosotros es porque no estamos amando al Padre. ¿Recuerdan lo que dice Juan 2:16? Dice, porque, no es cierto, 2:15. Dice, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escucha, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La razón por la cual tú y yo nos comportamos de manera mundanal es porque el amor del Padre no está en nosotros. O en otras palabras, es porque no estamos amando al Padre, a Dios Padre. Hermanos, no estamos viendo a Dios y por eso tomamos cosas del mundo y nos moldeamos a esa manera de ser. La solución entonces, hermanos, es poner más de Dios en nosotros, en nuestro corazón, llenarnos del Señor a través del estudio y la obediencia de su palabra, vivir como Él quiere y apartarnos de los moldes del mundo en los que hemos caído. Se trata, hermanos, como dice Romanos 12:1 y 2, se trata de presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no moldeándonos a la conducta de este mundo, sino por el contrario, siendo diferentes en cuanto a conducta, en cuanto a maneras de pensar, aprendiendo a través de la palabra lo que es bueno. Hermano, si tú descubres que hay mundanalidad en tu vida, lo que tienes que hacer es meterle un poco más de esfuerzo al estudio bíblico, a la obediencia a Dios. De lo contrario, hermano, las tentaciones del mundo te van a corromper y vas a acabar mal, muy mal. Y finalmente, hermanos, el arma que el Señor Jesucristo nos enseñó a usar contra Satanás es su palabra. Mateo 4. Por favor, vayan para allá porque vamos a estar leyendo varios versículos de allí. Mateo capítulo 4.
Como yo les decía, hermanos, Satanás es un enemigo incansable, es muy efectivo. Él no descansa, hermanos. Él está constantemente tentando al creyente, tentando tu vida y ¿sabes qué? Usa el mundo, usa la carne para hacernos caer. Pero hermanos, el Señor Jesucristo pudo vencerlo y me encanta la manera en que lo hizo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, qué tremendo, ¿eh? Si eres hijo de Dios, atacó su identidad. Di que estas piedras se conviertan en pan. Atacó su poder, su ego, por así decirlo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, contra el diablo, la clave es luchar con la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios 6 que debemos pelear, perdón, en Hechos, Pablo lo dijo, que debemos pelear la buena batalla. Santiago 4:7 dice, y lo estudiamos hace poquito, que debemos resistir al diablo y entonces él huirá de nosotros. La palabra resistir que usa Santiago allí en Santiago 4:7 es la palabra ad systemi, que puede traducirse como pararse en contra, oponerse, y escucha esto, o contradecir. Transmite la idea, hermano, de oponerse a alguien que está tratando de entrar a tu casa y tú empujas la puerta con todas tus fuerzas para que no entre. Contra Satanás, hermanos, la clave es resistir, o sea, pelear. Tú y yo necesitamos levantar las armas, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y pelear contra las ideas que Satanás proponga en nuestra mente y corazón, que van en contra de Dios. Tú y yo, hermano, necesitamos hacerle frente. Y esto se hace, como dice Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del Cordero y por medio de su palabra. Es solamente a través de eso que nosotros, hermanos, podemos vencer a Satanás. Cuando Satanás venga a ti con propuestas para saciar tus necesidades por encima de la voluntad de Dios, como lo hizo con el Señor, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te imaginas 40 días sin comer? A ver cuántos han tenido 40 minutos sin comer y ya tienen hambre. 40 días, hermanos. Sin duda la necesidad que tenía el Señor era mucha. Y Satanás vino a proponerle, di que estas cosas se conviertan, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No eres hijo de Dios? Híjole, hermano, a veces tú y yo tenemos una necesidad. Y te comparto un poquito de mi vida. Yo he tenido necesidad económica y a veces me llegan pensamientos, pues no que eres hijo de Dios. ¿No que el justo nunca mendigará pan? Híjole, a veces digo, ¡ay! ¿Por qué estás aquí, Satanás? Ya tengo muchos problemas. Pero hermano, Satanás es un oportunista y cuando tú tengas una necesidad, vendrá él a molestarte y a proponerte cosas inadecuadas. ¿Saben cuántas veces me ha llegado la idea de robarme un banco? Algunas, pero el Señor me corrige. Y no lo voy a hacer, hermanos, se los prometo, no lo voy a hacer. No es confesión, por favor, no lo graben. Pero hermanos, Satanás es un oportunista y va a atacar tus necesidades y necesidades profundas y es un descarado, hermanos. Y también cuando el Señor, fíjate, después dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mira, qué tremendo, usa la palabra de Dios, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie, con tu pie en piedra. Jesús le dijo, amén, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, cuando Satanás venga con propuestas de riqueza a costa de Dios, nosotros, hermanos, debemos recordar, escrito está. O en otras palabras, hermanos, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? Hermanos, Jesús sabía que en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3,
El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. También sabía que en Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y también dice que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en cuanto al afán y a tus necesidades? ¿No acaso dice la Biblia en cuanto al afán? No os afanéis, pues, por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. No está escrito, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas, como el sustento, la comida y el vestido, será añadido. ¿No está escrito eso, hermanos? Cuando vengan pensamientos de desesperanza, de afán, de necesidad terriblemente material, entonces tú y yo podemos decirle al Señor, Señor, está escrito esto en tu palabra, así que por favor, dile a Satanás que se vaya con estos pensamientos. No los quiero tener y tendrás victoria, porque eso es su promesa, porque está escrito y debemos perseverar en eso. Si en algún momento tú te has preguntado, ¿qué está escrito referente al temor? ¿Qué versículo se te viene a la mente? ¿No se te viene Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú tienes problemas o están llegando a tu mente pensamientos sobre la violencia que estamos viviendo en nuestro país. ¿Acaso no has leído allí en Mateo, donde dice, Mateo 10:28, donde dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no se refiere a Satanás, se refiere a Dios. Hermanos, tú y yo tenemos que pensar, si viene un pensamiento incorrecto a nuestra mente que nos está llevando a ser tentados a alejarnos de Dios, ¿qué es lo que está escrito al respecto? Insisto, si tú tienes alguna lucha especial, por favor, compártela con nosotros y vamos a ayudarte lo mejor que podamos. Pero hermano, tenemos que pensar, cuando vengan ataques directos de Satanás, ¿qué está escrito? ¿Qué dice Dios respecto a esto? Y contradícelo. Porque, sabes, en momentos de enfermedad, tal vez tú puedas estar pensando, pues que no Dios me ama. Y te entra la duda de si Dios te ama. Si has perdido un familiar por esta malvada enfermedad, tal vez tú puedas estar pensando, ¿y qué pasó? ¿Que Dios no era poderoso para sanarlo? Como Marta y María decían de Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, nos predicaba el pastor Enoch en la mañana, ¿no? Esto no hubiera pasado. Pero hermanos, ¿qué dice Dios? ¿Dónde están nuestros seres queridos ahora? Sobre todo si conocen a Cristo. En un cielo nuevo y una tierra nueva donde no hay hambre, ni dolor, ni clamor. Hermanos, están en un lugar magnífico. Ellos están mejor que nosotros. Hermanos, en estos momentos de necesidad, piensa, ¿qué dice Dios? Porque Satanás es un oportunista y va a estar atacando tu mente y tu corazón. Y si tú estás pensando ahora mismo, ¿a qué hora va a acabar este hermano? Ya voy a acabar, hermano, no te preocupes. Dile a Satanás que mi comida es que escuche y haga lo que Dios dice. Hermanos, para concluir, si tú ya estás cansado de fracasar en tu vida, si en verdad deseas tener victoria y vivir como a Dios le agrada, hermano, acuérdate de estas tres claves. Huye cuando tengas tentaciones carnales. Fortalece tu fe cuando la mundanalidad esté, pues, dando ahí resplandores en tu vida. Y lucha usando la palabra de Dios cuando Satanás quiera decirte mentiras respecto a Dios. Solo así, hermanos, vamos a poder vencer. Y recuerda esto otra vez. Dios nos ha dado la salida para que podamos resistir. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Quiero invitarte a tomar decisiones en esta noche. Así que si estás distraído con la televisión, el celular, tienes la novia al lado, hazla a un lado un ratito. Vamos a orar. ¿Vale? Acércala pues, hermano.
Mi Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas cómo podemos vencer las tentaciones y tener vidas que te agraden, vidas santas. Señor, en esta noche deseo rogarte que podamos aplicar estas tres claves de huir, de tener fe y fortalecerla, y de luchar con tu palabra contra Satanás. Ayúdanos a tenerlo patente en cada momento, a ser prácticos en nuestras vidas cristianas. Y te ruego, mi Señor, por cada decisión que pueda manifestarse en esta noche. Y así con ojos cerrados, yo quiero pedirte algo. Si tú tienes el deseo de que oremos por ti, voy a pedir al pastor Efra que por favor levante sus ojos y vea. El pastor Efra y un servidor vamos a estar orando por cualquiera de ustedes que tenga alguna lucha. No tienes que decirnos cuál, solamente, claro que sí, con todo gusto. Levanta tu mano, haznoslo ver, claro que sí, hermanos, con todo gusto. Vamos a estar orando por ti porque sé lo que es, claro que sí, hermanos, porque sé lo que es vivir con la tentación, claro que sí, hermanos. Y juntos, hermanos, queremos decirles que, claro que sí, hermanos, con todo gusto, vamos a estar orando. Que con todo gusto vamos a permanecer en esto mucho tiempo. Y si tú quisieras compartirnos alguna lucha, de verdad, por favor, acércate a nosotros, queremos ayudarte. ¿Habrá alguien más que diga, oren por mí? Quiero fortalecerme en esta área, claro que sí, con todo gusto. Si hay alguien más, adelante, es el momento. Bien, pues gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos, con todo gusto. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones. Te rogamos, mi Dios, que nos des fortaleza y capacidad para aprovechar esta promesa que tú nos has dado salida en medio de la tentación. Tú eres fiel, Señor. Por favor, ayúdanos a aprovecharlo. En tus manos ponemos nuestras vidas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Hermano Gonzalo, gracias por tu mensaje, gracias por la palabra de Dios. Estamos entrando al término de nuestro servicio, solo quedan el tiempo de las ofrendas y avisos. Ofrendas, agradecemos mucho a los hermanos, hermanas que han sido fieles en este tiempo y gracias porque Dios provee y tomamos una parte de ello para poder regresarlo a su obra. Si está en tu corazón ofrendar al grupo de estudio, está el número de cuenta en la pantalla. Permíteme leer el versículo de Malaquías 3:10. Traed a todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, este año no sabemos cuándo regresemos a la actividad, es decir, que estemos en contacto, pero llegará, gracias a Dios por todo este tiempo que ha provisto y que proveerá, y hay planes que estamos poniendo en manos del Señor para que en su momento indicado, todo tiene su tiempo, podamos reactivar tanto en forma presencial nuestras reuniones y otras actividades. Y bueno, es un tiempo también para poder, de lo que Dios nos da, dar una parte, irnos preparando para que podamos aplicarlo en su obra. Te damos gracias por ello, hermano, y continuamos con los avisos, con los anuncios finales. Sí, muchas gracias, hermano Juan, y gracias, Gonza. Vamos a finalizar, hermanos, con los anuncios. Les recordamos, hermanos, que la próxima semana tenemos nuestra autorreunión por escuadrones, es decir, la siguiente semana no habrá reunión por Zoom, sino será allá en Betel Bolaños o en las instalaciones de Betel Aeropuerto de nuestra iglesia Betel. Les recordamos, hermanos, que es una hermosa oportunidad para vernos, aunque sea de lejitos. Y para los que no han podido estar, hermanos, en una autorreunión, les animamos a que estén. Va a ser una gran bendición. Todo se dispone para que de esa manera volvamos a reunirnos allá en Betel por escuadrones. Y en esta ocasión, hermanos, recuerden que nos vamos rotando los horarios. El mes pasado nos tocó a las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía.
En esta ocasión nos toca a las 4 de la tarde, hermanos. Tenemos que estar media hora antes, a las 3:30, y terminaremos a las 6 de la tarde, más o menos, 5:30, 6. Por eso es que no hay reunión, porque quedamos muy justos y también porque, bueno, el propósito es convivir también con el escuadrón de corregidora que involucra a los hermanos de Betel juntamente con nosotros, una reunión unida, hermanos, así que les animamos a poder estar. Si alguien tuviera alguna duda o quisiera conocer algo más, con toda confianza nos puede preguntar, ya sea a Julio, a Gonzalo, a mi hermano Juan, a un servidor de las autorreuniones. Les recordamos, hermanos, que hay que registrarse para ello con mi hermano Juan y Caro, son los hermanos que están viendo el registro. Y creo que la mayoría de los hermanos del escuadrón ya están registrados, solamente si alguien todavía no está registrado, hermanos, pueden por favor avisarnos, todos podemos ir, les animamos a que nos avisen solamente, y la dinámica es desde nuestro auto, hermanos, se pone un sintonizador en el estacionamiento y ahí se pone la frecuencia de radio, y bueno, en la explanada del estacionamiento hay una plataforma y desde ahí, bueno, se predica y podemos tener un contacto más cercano entre nosotros, cuidando la sana distancia y conviviendo con nosotros. Algunos me están preguntando aquí por el WhatsApp, ¿y quiénes pueden ir? Pueden ir, hermanos, todos los hermanos del grupo de estudio y los hermanos de Betel que forman parte del escuadrón. Así que les animamos a podernos acompañar, hermanos. Entonces, también les recordamos que la próxima reunión en domingo 31 del 2021 a las 4 de la tarde es la autorreunión, próxima autorreunión en domingo 31 de enero del 2021 a las 4 de la tarde. Esa es la autorreunión, favor de llegar 30 minutos antes. Les recuerdo, hermanos, que 10 minutos después de iniciada la autorreunión se tiene por protocolo, 15 minutos después que pues se tiene que cerrar las puertas o el acceso por cuestiones, ¿verdad?, de protocolo. Les animamos, hermanos, a que hagan planes de estar, y les recordamos también que este próximo martes, ¿a qué estamos, hermanos, el martes? A ver, saquen sus cuentas. 26. Gracias. Martes 26 de enero a las 8 de la noche tenemos junta de escuadrón. Martes 26 de enero, anótenlo en su agenda para dar más informes de esto, hermanos, de la autorreunión y organizarnos para esta actividad. Todos pueden conectarse para que también conozcan a los hermanos de Betel que forman parte del escuadrón corregidora. Les animamos a todos los que están aquí del grupo de estudio que también se conecten. Vamos a tener un tiempo de oración por grupos pequeños, una cápsula bíblica de la palabra de Dios y también las instrucciones específicas generales de la autorreunión. Vamos a dar ahí más indicaciones. Les animamos a conectarse el próximo martes. Estaremos enviando la liga a las 8 de la noche. Próximo martes 26, 8 de la noche. Les recuerdo, la siguiente semana no hay reunión por Zoom. La reunión es en Betel, es la autorreunión. Les animamos a poder estar y hacer planes para acompañarnos ahí en el estacionamiento. No tienen que ir forzosamente en auto. Si alguien no tiene auto y va en Uber o en transporte público o se organiza con alguien para que lo lleve, puede ir. Allá en Betel también hay un lugar para hermanos que no llevan transporte público o que van en moto. Hay también un lugar para ustedes en sillas ahí dentro del auditorio, ¿verdad? En una parte designada para ello, hermanos. Entonces les animamos a poder estar, que son parte de los anuncios. Y bueno, les recordamos, hermanos, que nos estaremos viendo en las siguientes semanas después de la autorreunión. En la primera reunión de febrero, el primer domingo, vamos a estar juntos, y los siguientes domingos a las 6:30, hermanos, y vamos a estar estudiando la temática, las relaciones interpersonales, cómo llevarse bien con los demás, hermanos. Será necesario este paréntesis acerca de la santidad y la lucha que enfrentamos todos para permanecer firmes, y esto prepara nuestros corazones porque es la base para llevarnos bien con los demás, como dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le recordamos también que los temas